Hola amigos, ¿los españoles se robaron el oro? ¿De verdad saquearon y sacaron tanto? ¿Quién se aprovechó de su explotación? ¿Sirvió de algo esa obsesión con el metal amarillo? ¿A dónde se fue y dónde está? En este primer capítulo de la serie sobre el oro de las Américas, nos fijamos en cómo el oro ha sido un motor fundamental en la historia de las civilizaciones. Gracias al noble metal, Roma transformó a Hispania en una provincia próspera y desarrollada. 1000 años después, el Imperio Español alcanzó su apogeo mundial también mediante el oro y la plata, en este caso proveniente de las Américas. ¿Lo vemos? Lo vemos. Hola, soy Constantino de Miguel. Bienvenido a este primer episodio sobre el oro de las Américas en Desde mi punto de vista. Tenemos que amar el oro por muchas razones. Hace 5000 años, las primeras civilizaciones, además de alabar su belleza, portabilidad y resistencia al desgaste, empezaron a apreciar su uso como medio de intercambio y reserva de valor debido a su escasez. Y si ahora lo seguimos valorando y atesorando es porque, junto al Bitcoin, es la inversión ganadora en esta época en que los gobiernos imprimen irresponsablemente dinero electrónico o de papel sin respaldo alguno. Pero hubo un tiempo en que el oro junto a la plata era una moneda contante y sonante. Los lidios, 300 años antes de Jesucristo, fueron los primeros en acuñar moneda, sabedores de que quien tenía oro tenía riqueza y por ende podía dominar el mundo. Muy bien, ¿y quiénes dominaban el mundo? ¿Quiénes cambiaban el mundo? Fueron los imperios, ¿verdad? Pongamos por caso el Imperio Romano. Si llegaron a conquistar todo el Mediterráneo y la mitad de Europa, no solo fue por la gloria de Roma, sino porque iban por ese codiciado metal. Y en esa búsqueda, sin duda, sometían a los pueblos que tenían la maldición de vivir en zonas auríferas. En Hispania, por ejemplo, los romanos explotaron las minas de las médulas, cuyos restos de tierra removida y profundos túneles forman un paisaje muy peculiar que se puede contemplar hoy en un hermoso rincón de la provincia de León, en el noroeste de España. Digamos que los romanos extraían el metal mediante la técnica del fracking, o sea, bombeando agua y derrumbando la montaña por dentro. Una práctica terrible para el medio ambiente y sobre todo para la mano de obra esclava que perecía en las galerías subterráneas. ¡Ay, esos romanos! ¡Qué gente! Maltrataban a los pueblos originarios de la península ibérica, destruyendo sus poblados, sus medios de vida, crucificando incluso a los que se resistían. Y por si fuera poco, obligaban a los nativos a hablar latín, ignorando por completo las lenguas vernáculas y de paso cambiando sus usos y costumbres. Terribles esos romanos. Tendrían que pedirnos perdón. El problema es que Roma ya no existe como imperio. No tenemos contra quién reclamar. Sin embargo, según la lógica progre, deberíamos destruir todo vestigio romano: los puentes, arcos de triunfo, calzadas, murallas, estatuas, circos, teatros y anfiteatros. No debería quedar nada del derecho romano y tendríamos hasta que extirpar nuestra propia lengua española, que procede en un 75% del latín. Pero va a ser que no, ¿verdad? Quizá no se produjo tal robo, sino que una buena parte del oro se quedó en Hispania para construir todo eso que supuso un gran salto adelante para aquellas tribus celtíberas atrasadas e incultas. Pues sí, yo los perdono. Es más, no solo no guardo ningún rencor, sino que agradezco infinitamente a los romanos por traer e implantar en Hispania esa gran obra civilizadora. Además, maldecir su nombre sería deshonrar a nuestros propios antepasados, porque seguro que llevamos la sangre de aquellos legionarios y colonos. Caramba todo lo que los romanos hicieron de bueno y de malo por el dichoso oro. Bueno, y ahora avancemos a otra era posterior. ¿Qué pasó con los descendientes de los hispanos romanos cuando 1000 años después expulsaron a los moros invasores? ¿Qué sucedió después de convertirse Castilla, Aragón y Navarra en la mayor potencia de Europa?
¿Y qué aconteció cuando los españoles se encuentran con América? Pues algo muy parecido a lo relatado con los romanos. En primer lugar, sin el oro, Colón no se habría ni movido. A Isabel no se le habría ocurrido empeñar sus joyas para pagar la expedición de Colón. Los conquistadores ni se habrían molestado en cruzar el ancho mar en esos cascarones llamados carabelas, para luego penetrar en zonas inhóspitas, pasar penalidades y someter a pueblos que sin duda se resistieron. El caso es que el oro era esencial para la economía europea, pero apenas quedaban minas, y el que llegaba lo hacía en pequeñas cantidades procedentes de quien era en aquella época el hombre más rico del mundo. Seguro que no lo conoces. Se llamaba Mansa Musa y era dueño de 3 grandes minas en Mali, en el África subsahariana. Esas 3 minas suministraban la mitad del oro en circulación en Europa y por diversas razones el apreciado metal ya no llegaba. Así que había que encontrar como fuera más oro o se paraba todo el comercio en Europa. Y ahí Marco Polo fue providencial. Dio una pista con el relato fabulado de sus viajes a China, asegurando que el oro abundante solo se encuentra en Asia, sobre todo en Zipango, Japón, donde hasta hay un palacio cuyo tejado y suelos son de oro fino, según él. Para Cristóbal Colón, que había leído a Marco Polo, el oro se convirtió en una auténtica obsesión y por eso le escribió a la reina Isabel la Católica lo siguiente: «El oro es excelentísimo, del oro se hace tesoro y con él quien lo tiene hace cuanto quiere en el mundo y sirve para que las ánimas lleguen al paraíso». Así que con esa promesa de llegar al Zipango del oro y a las Indias de las especias, Colón se lanzó a la aventura de cruzar la mar Océana. Y detrás de él siguieron los conquistadores. No se toparon con Asia, pero oro sí que encontraron oro. Primero en la isla de La Española, después en Cuba y a continuación en México gracias a Hernán Cortés. El conquistador extremeño logra recuperar parte del tesoro que el cacique Cuauhtémoc arrojó a la Laguna de México en los días de la conquista de Tenochtitlán. Como muestra del hallazgo, Cortés manda al rey de España, Carlos I, 2 ruedas ornamentales, una de oro, simbolizando el sol, y otra de plata, simbolizando la luna. Era la prueba material de que las Indias contenían mucho oro, ese oro que haría de la monarquía hispánica la más poderosa del mundo. Y hasta aquí este primer capítulo sobre el oro de las Américas. He recopilado y contado aquí muchos datos que sin duda matan ese relato hispanofóbico, datos cuyas fuentes encontrarás mencionadas en la descripción de este vídeo. Mi propósito no es otro que combatir una narrativa negrolegendaria que los verdaderos saqueadores de Iberoamérica y sus cómplices locales, políticos u oligarcas, hacen creer a sus habitantes hasta el día de hoy con el único propósito de continuar precisamente su saqueo y expolio. Para que aparezca en las búsquedas de YouTube, aprecio mucho que me regales un me gusta y te suscribas a Desde mi punto de vista. Agradezco tus críticas y comentarios. También te invito a seguir la conversación en mi canal de Telegram, cuyo enlace te dejo aquí abajo. No te pierdas el siguiente capítulo en el que abordaré cómo la fiebre del oro impulsó la exploración del Nuevo Mundo y permitió la construcción de una sociedad hispana fiel reflejo, en lo bueno y en lo malo, de la propia España. Gracias de nuevo por tu atención y hasta pronto.